Shalom, mis amados hermanos. Aquí seguiremos compartiendo esta visión de la restauración de Israel. Esta es la segunda parte, hermanos. Seguimos aquí compartiendo. En el video anterior hablábamos de que el Mashiach, el prometido a todo Israel, el que está empezando a reunificar, a unir todas las dos casas de Israel. Aquí seguiremos hablando y compartiéndoles sobre esta gran visión. Aquí se nos dice que el Mashiach es prometido a todo Israel y es aún referido como Israel, puesto que la restauración de Israel es la personificación y propósito primario de su misión. En Oseas 11, versículo 1, también llama al Mashiach Israel. En Isaías 49, versículo 6, se le pregunta a Yeshua si está preparado para buscar a las 12 tribus de Israel y traer de vuelta al rebaño a aquellos que, aunque dispersos y perdidos como nación, serían individualmente preservados en y entre los gentiles en las cuatro esquinas de la tierra. Él buscó los individuos preservados, el remanente, descendientes físicamente de Efraín y de Judá. Él les ha encontrado y les ha traído de regreso a un nivel individual, no como nación todavía. O sea, aquí el Eterno está haciendo, todavía no hemos sido unidos como nación, sino individualmente el Eterno está llamándonos, dándonos de vuelta eso que nos pertenece a nosotros como casa de Israel, a cada uno de nuestros hermanos, lo que nos pertenece, que son estos pactos, que es la Torá, que es el Mashiach, nuestro Redentor. O sea, todo eso es lo que el Eterno está haciendo. O sea, individualmente está empezando a llamar a reunificar por gavillas en cada lado del mundo, restaurando a todo su pueblo, hasta que muy pronto seremos unidos a una sola nación. O sea, la palabra hebrea para preservados significa Notzrim, la cual es la traducción romana en cristianos. Son estos efraimitas preservados, nacidos de nuevo, que regresan al rebaño. La predicación del glorioso mensaje de redención de Yeshua es el método mediante el cual y por el cual está siendo restaurado el reino a todo Israel. En Hechos, capítulo 1, versículo 1 al 8, entonces los que estaban reunidos le preguntaban, diciendo: Adonai, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Y él les dijo: no corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibiréis por poder cuando el Espíritu Santo, Espíritu de Santidad, venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y le ocultó de sus ojos. La gran comisión también incluye a los judíos. De hecho, fueron sus últimas palabras a sus discípulos antes de la ascensión. Cuando Yeshua dio este mandato a sus discípulos, pensaba y oraba por la salvación de las ovejas perdidas de la casa de Israel, que luego de la diáspora llegaría a estar por todo el mundo. Allí, en el último lugar de la tierra, que toda oveja israelita pudiera escuchar el mensaje de salvación. El mensaje de redención está diseñado para atraer a todas las naciones a una sola entidad llamada Israel. En Hechos capítulo 1, versículo 6, nos dice que la restauración de Israel se hallaba de manera primordial en la mente de los 11 discípulos. Él respondió su deseo de saber el momento de la plena restauración de Israel como algo que le pertenecía solo al Padre soberano, y a continuación veremos el medio por el cual el reino habría de ser restaurado gracias al mensaje de redención. Nuestro Adonai Yeshua nos dice que esta fórmula para edificar esta identidad única conocida como Israel, al mismo tiempo físico y espiritual, tendrá yendo primero a los judíos o a la casa de Judá, que se encuentra en Jerusalén y en Judea. Yeshua es el Redentor de Israel. Él pagó el rescate de la redención para Efraín, las 10 tribus, para recuperar su herencia y viniera de nuevo a ser pueblo de Elohim. Así pues, en su ofrenda por el pecado de todo Israel y de todo el mundo, una provisión fue hecha para que dicho sacrificio permitiera el cumplimiento de la profecía acerca de la restauración de las ovejas perdidas de la casa de Israel. En Mateo 10, versículo 6, encontramos a Yeshua enviando a sus 12 discípulos diciéndoles: no vayáis por el camino de gentiles, sino id
más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando vayáis, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. A continuación les dijo a los 11, ¿cómo se nos dice también a nosotros, que fuesen a Samaria, la anterior capital del reino del norte, Efraín, 10 tribus, que es un llamamiento directo de Yeshua, a buscar a Efraín, que es la otra casa de Israel? Todos los historiadores reconocen que los samaritanos descienden de las 10 tribus del norte. Finalmente debemos ir a los confines de la tierra. ¿Por qué? Porque según el libro de Génesis, capítulo 48, versículo 19, y en Isaías, capítulo 11, versículo 12, el Mashiach nos está diciendo: alzará un estandarte ante las naciones, reunirá a los desterrados de Israel, y juntará a los dispersos de Judá de los 4 confines de la tierra. Esta búsqueda global permitirá, gracias a la luz del mensaje de redención, encontrará las ovejas perdidas de Israel, a la semilla desechada de Efraín, Israel, juntamente con la semilla dispersada del Israel judío. Debido a las dispersiones pasadas, la tierra está llena de sangre israelita de ambas casas. De ahí la necesidad de la gran comisión de Mateo 28, versículo 18 al 20. Si usted pertenece a Yeshua por gracia, por medio de la fe, entonces debe ser uno de ellos. Adonai diseñó la predicación del mensaje de redención por toda la tierra, tanto para redimir a las personas de manera individual, como para restaurar de manera simultánea al Israel corporativo, o las riquezas y sabiduría del Todopoderoso. Es Yeshua, el único que puede encontrar y localizar a esas ovejas perdidas de la casa de Israel. En Isaías 11, versículo 10, afirma que el Mashiach es la raíz de Isaí y la rama de David, el que llevará a cabo esta reunificación de ambos dispersos, es decir, de Israel judío y del Israel desechado de Efraín. Yeshua puede diferenciar entre las 2 casas que fueron exiliadas en 2 direcciones. De hecho, es lo que ha estado haciendo durante estos 2000 años de tiempo, y por lo tanto está volviendo a reunir a las 2 casas en aquellos días y en aquel tiempo, declara Adonai. Vendrán los hijos de Israel junto con los hijos de Judá, vendrán andando y llorando, y al Adonai su Elohim buscarán. Preguntarán por el camino a Sión, hacia dónde volverán sus rostros. Vendrán para unirse a Adonai en un pacto eterno que no será olvidado. Ovejas perdidas han venido a ser mi pueblo, sus pastores las han descarriado, haciéndolas vagar por los montes. Han andado de monte en collado y han olvidado su lugar de descanso. Y volveré a traer a Israel a su pastizal, y pasará en el Carmelo y en Bashán. Y se saciarán sus deseos en la región montañosa de Efraín y en Galaad. En aquellos días y en aquel tiempo, declara Adonai, se buscará la iniquidad de Israel, pero no habrá ninguna, y los pecados de Judá, pero no se hallarán, porque perdonaré a los que yo haya dejado como remanente. Todos los profetas de Israel están de acuerdo que el propósito principal del nuevo pacto y del Mashiach de Israel es redimir y volver la semilla de Israel de ambas casas. En Jeremías capítulo 50, versículo 4 al 6, nos dice en el verso 6, que el rebaño de Israel será recogido por Elohim mismo, ya que los pastores humanos los han extraviado del monte Sión hacia todas las colinas religiosas que fueron hechas por el hombre. Las ovejas de Israel han estado vagando de colina en colina. Los días de la restauración de las 2 casas también se caracteriza por maestros que extravían a ambas casas en montones de colinas espirituales, sin llevar nunca a la oveja de Israel al monte de Adonai. Mis ovejas andan errantes por todos los montes y por todo collado alto. Mis ovejas han sido dispersadas por toda la faz de la tierra, sin haber quien las busque ni pregunte por ellas, porque así dice Adonai: yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. Las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y las llevaré a reposar, declara Adonai. Aquí encontramos también en Ezequiel capítulo 34, del versículo 1 al versículo 31, el pluralismo confunde y cierra el camino. Si hay algo que Satanás usará para intentar extraviar las ovejas de Adonai, será siempre la proliferación de denominaciones. Cuando nos damos cuenta que dentro del cristianismo, por ejemplo, tenemos cientos de denominaciones diferentes, entonces nos damos cuenta de la importancia de ser partícipes de un proceso de restauración urgente.
O sea, estuvimos vagando en diferentes, como llaman el cristianismo, iglesias. Estuvimos en diferentes iglesias vagando, ¿no? Que aquí está la verdad, que aquí sí está toda la verdad, que aquí es el camino. Pero en este tiempo el Eterno, nuestro Adonai Yeshua, se está mostrando a su pueblo que el único camino, la verdad y la vida, y para volver a nuestra redención, es ir al Mashiach, es ir a la Torah y cumplir los mandamientos del Eterno, que solo por medio de nuestro Adonai Yeshua podemos tener vida. O sea, la verdad está en todo el pueblo de Israel, la verdad está en la Torah, y es el único camino para saber la verdad y para hallar descanso para nuestras almas, es ir yendo a nuestro Adonai Yeshua, para entender todo este proceso. Porque fuera de la Torah, fuera del Mashiach, no podemos entender el proceso que el Eterno está haciendo, esta restauración para todo su pueblo. Si vamos al Mashiach, si vamos a la Torah, vamos a la verdad, podemos entenderlo. Porque solo el Mashiach es el que está haciendo todas estas cosas y está llamando a sus ovejas perdidas, o sea, al Israel disperso. Entonces estamos viendo, hermanos, en este tiempo lo que nuestro Adonai Yeshua está haciendo. O sea, la verdad está en el Mashiach y en la Torah. Nada más, no hay nada más verdad fuera de eso. La verdad está en el Mashiach Yeshua y en la Torah. O sea, el desarrollo apremiante de una profunda unidad existencial que dé sentido al pueblo, de nación y de cultura. Y acontecerá en los postreros días que el monte de la casa de Adonai será establecido como cabeza de los montes. Se alzará sobre los collados y fluirán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Adonai, a la casa del Elohim de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la Torah, y de Jerusalén la palabra de Adonai. Para entender este plan genial de Adonai para la restauración de nuestra nación, estudie con cuidado, hermanos. O sea, estudien, hermanos, con cuidados Ezequiel capítulo 37 del versículo 11 al 28, y nos daremos cuenta que la verdad está en el Mashiach y en la Torah, y que solo el Mashiach es el que está restaurando todas estas cosas. ¿De qué es lo que el Eterno estaba hablándonos para todo su pueblo? O sea, porque Él no vino a abolir la Torah, el Eterno no vino a quitar los profetas, el Eterno no vino a quitar mandamientos, no, Él vino fue a darnos el buen entendimiento para que pudiéramos cumplir la Torah por medio de nuestro Adonai Yeshua, y asimismo enseñáramos esta verdad a nuestros hermanos y aún a los gentiles que necesitan que quiten ese velo que tienen en sus ojos, para que vean al Mashiach y a la Torah, que solo hay que volver siempre, hay que volver a las sendas antiguas. Preguntémonos por las sendas antiguas, dice el Eterno. ¿Cuáles son las sendas antiguas? Y busquen esa senda antigua, esa senda buena, o sea, que es el Mashiach y la Torah. Y es la única manera para hallar descanso para nuestra alma, solo yendo a nuestro Adonai y a la Torah. Solo es la única manera, hermanos. Entonces estudien, hermanos, con cuidado Ezequiel capítulo 37 al versículo 11, del versículo 11 al versículo 28. O sea, aquí habla sobre ambos palos llegando, sobre ambos reinos. O sea, aquí el Eterno les dice palos, o sea, dos palos, la casa de Efraín y la casa de Judá. Aquí dice que llegamos a ser uno, en la mano del Mashiach en los últimos días, en las montañas de Israel, como lo dice el profeta Isaías 2, del capítulo 2, versículo 2 al versículo 5, y Miqueas, capítulo 4, del versículo 1 al versículo 7. Solamente en el monte Sión cesarán las contiendas de las dos casas y estarán en el lugar de descanso para un pueblo de pacto. Yeshua vino entonces para reunificar y restaurar su ruego para que sean uno así como nosotros somos uno. En Juan 17, versículo 21, Él les estaba hablando a los judíos. Todos los creyentes eran judíos en ese tiempo y Él estaba diciendo que otros estarían a través de su mensaje. Tengo otras ovejas que no son de este redil, a estas también es necesario traerlas, y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Juan 10, versículo 16. De hecho estaba diciendo: cuando vengan, acéptelos como parte de la comunidad de Israel. Háganse uno con ellos como su propia carne y sangre. Por lo tanto, está por encima de toda duda que las ovejas perdidas de la casa de Israel, y en menor grado el judío, se encuentran perfectamente a salvo en nuestros días, y están sencillamente siendo llamados sobre una base individual hasta que Yeshua los traiga de regreso a Israel, de nuevo uno por uno. Al tomar Yeshua a los que se encuentran lejos o distanciados de Jerusalén, así como los que están cerca,
haciendo de las dos casas un solo rebaño. Las dos casas han visto después de muchos años que la antigua muralla de partición ha sido derrumbada gracias a Yeshua, el Hijo. El proceso gradual y progresivo comenzó en el Calvario el día que murió Yeshua, y culminará cuando regrese con el comienzo del reinado del Mashiach en la tierra. Aleluya, hermanos, aleluya. Si es usted salvo, si ha nacido de nuevo y se ha regenerado en su corazón y su mente, gracias a haber creído en la sangre expiatoria de Yeshua, en ese caso esa fe salvadora y santificadora es la prueba y la manifestación literal de quién es usted. Como descendientes físicos de los patriarcas y por medio del Mashiach, Yeshua no solo le ha salvado a usted del lago de fuego, sino que ha hecho que usted comprenda esta verdad que es de primordial importancia. Por lo tanto, la salvación sirve a un propósito dual. En primer lugar, y sobre todo le concede a usted la vida eterna por la gracia y por medio de la fe firme, y además hace que despierte usted del sueño y de amnesia generacional. O sea, nuestro Adonai Yeshua nos está despertando de ese sueño, nos está quitando ese velo, porque solo por nuestro Adonai Yeshua puede ser quitado el velo para poder entender todo lo que está escrito en la Torah, porque el Mashiach Yeshua es el centro de la Torah respecto a su relación ancestral biológica con los padres de Israel, haciendo que regrese al pueblo al que con anterioridad perteneció usted, el pueblo de Israel. Pero el entenderlo de este modo no significa que todos los creyentes sean judíos. Significa que todos los creyentes son israelitas, aunque no necesariamente judíos. Si no es usted un creyente judío, entonces procede usted entre las naciones y está usted ahora reclamando su propia herencia. No es una tomada prestada o por haber sido adoptado por el tradicional pueblo judío. Entienda que ningún creyente necesita la adopción para pertenecer a Israel. Vemos por lo tanto que la adopción es necesaria para la vida eterna, pero no se necesita adopción alguna por parte de ningún creyente para formar parte de la familia de Abraham, puesto que ya son su esperma. ¿O es que usted cree que la esperma es algo espiritual? No, la esperma es algo físico. Usted es heredero de sangre de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Los efraimitas, los judíos y los que no son israelitas, todos necesitan la adopción para formar parte de la familia de Adonai. Pero sin embargo, no necesitan la adopción para convertirse en algo que ya se es. Reconocer que usted es heredero con igual derecho que sus hermanos de Judá en el sentido físico, en cuya foto le corresponde estar de nuevo en el árbol familiar. De modo que es preciso que nos acordemos siempre que todos los judíos son israelitas, pero no todos los israelitas son judíos. Esta es una verdad que jamás cambiará. La salvación en sí y por sí sola es una revelación de la verdad acerca de quién es usted. Usted no sabría quién tiene lazos físicos con las naciones de Israel a menos que el Mashiach Yeshua le hubiera escogido y le hubiese salvado, mostrándole su herencia israelita perdida en los que le ha hecho a él salir a buscarle a usted. El profeta Ezequiel está hablando en el capítulo 34, el versículo 11 al 16. Él destaca de manera maravillosa el plan de Elohim en cuanto a convertirse en el buen pastor de Israel, adoptando forma humana y haciendo que regresen todas las ovejas perdidas de la casa de Israel, las 10 tribus, convirtiéndolas en creyentes nacidos de nuevo. Os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Torah. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y seréis mi pueblo y yo seré vuestro Elohim. Y de modo hace que se cumpla tanto lo que dice Ezequiel 34 como Juan 10 versículo 16, en donde se dice que el buen pastor reúne los dos rebaños de su posesión antes del Calvario. Él vino a derribar el muro de separación y de los dos pueblos hizo uno. Recuerde que su salvación está siempre presente para recordarle a usted que Yeshua estaba enterado de su relación con su sangre israelita desde hace tantísimo tiempo, porque así dice Adonai: yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas, como un pastor vela por su rebaño el día que está en medio de sus ovejas dispersas.
Así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares a donde fueron dispersadas un día nublado y oscuro. Las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel. Las apacentaré en buenos pastos, y en los altos montes de Israel estará su apacentadero bueno, y apacentarán en ricos pastos sobre los montes de Israel. Entonces pondré sobre ellas un solo pastor que las apacentará, mi siervo David, el Mashiach. Él las apacentará y será su pastor, y yo Adonai seré su Elohim, y mi siervo David será príncipe en medio de ellas. Yo Adonai he hablado, entonces sabrán que yo, Adonai su Elohim, estoy con ellos, y que ellos, la casa de Israel, son mi pueblo, declara Adonai. Vosotros, ovejas mías, sois el rebaño de mi prado, hombres sois, y yo soy vuestro Elohim.